que es la conferencia de apertura. Es una mesa sobre criminalidad serial en el Uruguay. Se titula El asesino en serie como un narrador en la mente del asesino, fantasías, frustraciones y crímenes de sangre. Análisis genealógico, histórico, legal y social de diversos casos en el Uruguay. El caso Goncalves y un análisis comparativo con el caso del asesino serial más antiguo de la historia, Jack el Destripador, y su perfil psicológico. Con nosotros se encuentra, bienvenido, el doctor Gabriel Pombo, que vamos a darle un aplauso porque nos estuvo también esperando. Muchísimas gracias. Él es doctor en Derecho de la UDELAR, especializado en las ciencias forenses, escritor y comunicador, especialista en las ciencias del delito y la criminología, penalista, especializado en el estudio del caso de Jack el Destripador y la era victoriana, habiendo publicado los libros El monstruo de Londres, la leyenda de Jack el Destripador, y su complemento Jack el Destripador, la leyenda continúa. Así que con ustedes, el doctor. Bienvenido y adelante. Muchas gracias. ¿Funciona? Adelante. El agradecimiento a la doctora Adriana Savio, a la institución que ella muy bien representa. El agradecimiento muy especial a todos ustedes por su tiempo, su disponibilidad por estar acá. Y bueno, vamos a tratar de hacer lo más o menos posible estas breves palabras, que quizá no tan breves, pero bueno, lo que se me ha asignado a mí, tratando de que, bueno, más que informativo, tenga también un poco de amenidad, porque estamos ante temas que son realmente muy serios, muy desagradables, y es imposible ponerle un tono de broma a los mismos. Pero dentro de lo posible buscaremos la amenidad. Al cabo de la charla, ustedes verán si este modesto expositor lo logró o no. Se me asignó concretamente determinado temario. Brevemente lo voy a mencionar y luego trataremos de irlo abordando. El temario que se me ha adjudicado se refiere en esta mesa de criminalidad serial en Uruguay en primer lugar, al asesino en serie como un narrador. Luego trataremos de tratar de explicar qué quiere decir esto del asesino en serie como un narrador. En segundo lugar, una clasificación de los motivos por los cuales se llega al delito y sobre todo al tipo de asesino serial, que es muy distinto a otros, como iremos viendo. Posteriormente ingresaremos en un análisis genealógico e histórico-legal de diversos casos de asesinos seriales en Uruguay, de los cuales adelanto que afortunadamente tenemos muy pocos, y esto es buena cosa, porque ya bastante desgracias tenemos los uruguayos con tener asesinos seriales. Finalmente vamos a ingresar en dos casos prototípicos en Uruguay. Uno adelanto, no está en el folleto, pero muy brevemente tocaremos el caso del llamado Caoba, que fue un militar brasileño, pero que entrevistaba para el ejército uruguayo, que cometió a principios de siglos algunos crímenes que pueden catalogarse como propios de un asesino en serie, y posteriormente al cual tocaremos el caso que ya ha mencionado la doctora en sus palabras introductorias, de Pablo Goncalves, que obviamente es el más prototípico, el más emblemático de todos en este siglo XX. Y para finalizar, se hará una exposición breve de un caso que me ha apasionado y que me ha llevado a publicar un par de libros al efecto, que es el asesino serial quizás más antiguo y más emblemático de la historia de la criminología, que se lo conoce con un alias delictivo de Jack el Destripador, y una comparación entre su tipo de asesinato, entre sus móviles y los que llevaba a cabo Pablo Goncalves, que es hasta ahora nuestro asesino serial más conocido. Muy bien, sin más, tratando de ingresar a esta charla, diremos que la palabra asesinos, para hacer un poquito de historia, deriva de assassin, que quiere decir, es un vocablo que tiene que ver con los adictos al consumo de hashish, esa droga milenaria, y hacen referencia a primero una tribu nómade que después se reunió en torno a Sam ibn Sabat, que fue un jefe ismailita que reunió unas menguadas huestes allá
en la lejanía del tiempo, en el año 1090, en torno a un macizo llamado Erdut, allá en la zona europea, de Europa Central. Y bueno, este jefe religioso también era un despiadado sádico de su tiempo, y se caracterizó por que sus seguidores lo seguían con una fidelidad obsesiva, al punto tal que estaban dispuestos a inmolarse por las creencias de Hassan ibn Sabat, que es más conocido en la historia como el viejo de la montaña. De ahí viene la palabra asesinos. Muy bien, el asesino difiere de otro tipo de criminal por unos aspectos muy particulares. Por ejemplo, por deleznables que sean los delitos de un violador, que quizás después se ve obligado a asesinar a su víctima, o por horrible y deplorable que sea el crimen de un ladrón que sorprendido por un testigo inesperado se ve obligado a matarlo. Bueno, acá no estamos ante un asesino, quizás estemos ante lo que el derecho penal llama un homicida, pero, por ejemplo, y a diferencia de estos casos, del caso del violador que se ve obligado a matar, del ladrón que mata para evitar ser denunciado, ¿qué sucedió cuando John Wilkes Booth, el asesino de Lincoln, que tenía una motivación política, se esconde en el palco presidencial allá en 1865 y comete su magnicidio, dispara su pistola sobre la nuca del famoso abolicionista Abraham Lincoln? ¿Es este caso igual a lo que venimos diciendo? ¿Qué sucedía, por ejemplo, cuando el anónimo asesino Jack el Destripador, en las neblinosas noches de Londres, salía quizás con un maletín donde tuviera sus elementos propios para combatir el crimen y mataba a prostitutas? ¿Y qué sucedía, por ejemplo, cuando la familia Manson, liderada por un lunático llamado Charles Manson, que sigue todavía en prisión, ingresa en el chalet ocupado por la esposa Roman Polanski, Sharon Tate, y ultima con una hazaña atroz no solo a esta señora que estaba embarazada, sino a 3 invitados? ¿Se trata del mismo caso? No, por supuesto que no. Hay una motivación muy distinta, porque el ladrón que trataba de huir con su botín se hubiera sentido mucho más contento y satisfecho de no tener que matar a nadie. Mata porque se ve obligado al haber testigos que lo pueden denunciar. En cambio, los 3 casos que hemos mencionado son muy diferentes. ¿Qué hay ahí? Ese móvil tan extraño es lo que se ha preguntado la criminología para poder llegar a lo que diferencia, lo que caracteriza a ese tipo de delincuente. Y bueno, básicamente la respuesta que se ha ido dando muy trabajosamente a lo largo del tiempo es que este tipo de individuos, de delincuentes, están movidos por una compulsión interior que los supera y que esa es la motivación que lleva a cabo estos actos y que los convierte en asesinos seriales. Porque acá hay otra gran diferencia con otro tipo de homicidas. Y acá tenemos que entrar, volviendo un poco al punteo de la charla inicial, que era el asesino como un narrador. O sea, ¿qué nos narra? ¿Qué nos está contando el tipo de delito que comete? Bueno, esto tenemos que vincularlo con algunas clasificaciones que la criminología a lo largo del siglo XX ha ido efectuando. Entonces, necesariamente tenemos que hacer un breve comentario sobre estas clasificaciones. Tenemos, básicamente, una clasificación de la década del 70, que es debida al gran criminólogo y perfilador del FBI, Robert Ressler, que divide a los asesinos seriales en organizados, desorganizados y mixtos. Bueno, el motivo que fundamenta esta clasificación está en el estudio del escenario del crimen. Si el escenario del crimen muestra indicios de una organización, de que actuó dentro de un coto de caza establecido,
que ese criminal llevaba armas consigo y no fue un ataque improvisado, que por ejemplo no utilizó un arma que estaba en el lugar donde se comete el crimen. Si por ejemplo muestra el cadáver signos de que se le quitó la vida, pero no se hicieron actos de ensañamiento y tampoco se les trajeron órganos, o sea que no hay una compulsión, un encarnizamiento sobre el cadáver. En este caso, según esta clasificación, estaríamos ante un asesino serial organizado. También hay casos que son los que más complican la aprehensión y captura de estos delincuentes, donde los crímenes denotan rasgos propios de ambas tipologías y por lo tanto se los califican como mixtos. Precisamente cuando minutos más adelante abordemos el caso de Jack el Destripador, veremos que en sus crímenes había elementos desconcertantes que, en mi modesta opinión, hacen que deba ser clasificado como un asesino mixto cuando lo encuadramos dentro de esta tipología. Bien, hay otros móviles. Si lo miramos desde el punto de vista de la motivación del móvil, también acá vamos a ver una gran diferencia entre un asesino común o un homicida y un asesino serial puro, lo que estudia la criminología como aquel asesino serial que está basado en una motivación interna y personal. Aquí entramos a otro tipo de tipologías. Por la década del año 1980 hubo dos estudios señeros en la materia debidos a los criminólogos norteamericanos de Burgess y Holmes, los cuales hoy por hoy se trata de una de las clasificaciones más aceptadas en materia criminológica, que hace una subdivisión de los asesinos en serie respecto a su motivación o móvil interno que los impele a como los clasifican en asesinos seriales visionarios, asesinos seriales misioneros, asesinos seriales hedonistas y asesinos seriales lujuriosos. Esta clasificación va a ser muy interesante cuando, buscando darle un toque de amenidad a esta charla, tratemos de hacer una comparación, un cotejo entre los crímenes cometidos por Jack el Destripador y los homicidios cometidos por Pablo Goncalves, para ver qué elementos de asociación, de vinculación hay entre unos y otros y en qué se diferencian, y a su vez si podemos hacer englobar o encuadrar los actos de estos criminales dentro de estas tipologías que les venimos mencionando. O sea, podremos ver si se le puede adjudicar a los crímenes de Pablo Goncalves que sean inherentes o propios de un asesino hedonista, por ejemplo. Podremos ver si aquellos crímenes cometidos por Jack el Destripador son adjudicables a un asesino impulsado por una misión. Muy bien. En la mente del asesino en serie es otro de los puntos que brevemente abordaremos acá. En la mente del asesino en serie, la criminología hoy por hoy acepta una clasificación que ha sido desarrollada por un perito policial e investigador llamado Joel Norris, que en el año 1989 publicó un libro llamado Serial Killers, que ha sido de amplia divulgación. Esta clasificación tiene que ver con el proceso cerebral que lleva a una persona, que al principio no tiene necesariamente que tener características psicopáticas ni tener una propensión natural hacia el delito, bueno, que lo llevan conforme a esta clasificación y a estos estudios hechos por el psicólogo policial Joel Norris. Luego, por supuesto, de su amplia experiencia y de haber hecho entrevistas con docenas de psicópatas que estaban detenidos y algunos de ellos próximos a ser ejecutados en las respectivas cárceles norteamericanas, el citado investigador Joel Norris llega a la conclusión de que necesariamente todo asesino serial que desemboca en la fase de asesinato pasa
por 7 etapas o fases que son inevitables. Hay que hacer la aclaración que estas fases pueden durar segundos, minutos, o pueden durar horas o incluso días y semanas, porque eso depende de la peculiaridad de cuál sea el agresor. En definitiva, hay que tener en cuenta que hay tantos tipos de asesinos en serie como hay tantos tipos de personas. El asesino serial es tremendamente difícil de identificar, y todas estas clasificaciones que le he venido muy brevemente enunciando son instrumentos de los cuales se vale la criminología, de los cuales se vale el profile criminal para tratar de detectarlos, de prevenir sus crímenes y luego de aprenderlos. Pero evidentemente el fenómeno de la criminalidad serial es tremendamente complejo y variado. Si no, bastaría con aplicar estos elementos y bueno, no podría mantenerse impune, como sabemos que lamentablemente sí se mantienen, decenas de asesinos seriales en países industrializados como Estados Unidos, Alemania, la Unión Soviética. ¿Hay tantos posibles como tantas víctimas existen? Como también tantas víctimas existen, porque como bien como también lo anota muy correctamente aquí la doctora Savio, hay un tipo de asesino en función de un tipo de víctima. Pero esto nos lleva a la tipología hecha por el doctor Joel Norris, que momentos atrás le anuncié que iba a describir, y muy brevemente lo voy a hacer ahora. Este investigador habla de que en ese proceso mental del asesino en serie, o del que se va a convertir en un asesino en serie, primero sucede lo que se llama una fase de aura. Él la califica como fase de aura en el sentido de que a una persona que teóricamente era normal, que tenía una sensatez, una coordinación de sus pensamientos, empieza a ser ganado, sus fantasías empiezan a gobernarlo poco a poco, por distintas causas que quizás están muy enraizadas con la niñez, con la adolescencia. Quizás se trató de un sujeto que fue agredido en su infancia, que tuvo una situación familiar carenciada y que incluso en algunos casos donde sufre alguna psicopatía que se va agravando. En esta llamada fase de aura, lo que sucede es que el sujeto está siendo ganado cada vez más por esas fantasías que al principio eran inofensivas, que eran prácticamente juegos que él podía dominar. Bueno, poco a poco empiezan a desbordarlo y empieza a surgir en él una compulsión de llevar a cabo esa fantasía criminal. Pero perfectamente el sujeto puede detenerse, porque aún tiene un control de su mente y de sus actos, y sus acciones o no concretarse, y por supuesto no ser punibles para el derecho penal, porque el derecho penal solamente hace punible el delito consumado. Pero si estamos realmente ante un caso de un asesino serial en potencia, necesariamente se pasará a la fase posterior, a la fase de aura, que es la fase de búsqueda. O sea, acá esas fantasías van gobernando cada vez más al sujeto, y este busca ahora una víctima adecuada a su morbo, a su psiquis, que está perdiendo lentamente el gobierno sobre sí mismo. Y ahí empieza a definir, según sus particularidades, qué tipo de víctima va a ser su presa humana. Podrá ser una víctima de tipo homosexual, podrá ser una mujer, podrá ser alguien de otra raza, y acá están todos los elementos internos que gobiernan al sujeto. O sea, muchas veces él cree que ha sido agredido, que ha sido humillado, o efectivamente lo fue en su niñez, por ciertos componentes de determinada raza, de determinado grupo etario, religioso, etc. Y va encaminando ahí su venganza, que ya en su mente va formándose una idea de cuál podría ser su víctima. Pero todavía seguimos en una fase de pasividad, en una fase que tiene que ver con lo fantasioso, pero no se ha ingresado a etapas que sean tipificadas como delictivas. O sea, pues, primero
En el desarrollo cerebral del criminal tenemos la fase de Aouda, posteriormente avanza a la